Ola, estoy a Cosplay Presta y soy Shiro Ichigo, y hoy vamos a hablar del estudio Ghibli. Estamos grabando en Disfraces el Toldo. El estudio Ghibli foi y ye, a día de hoy, un de los estudios que más difundió lo que ye la animación japonesa. Fundado por Isao Takahata y el director perconocido Hayao Miyazaki, algamó un montón de premios, tanto nacionales allí como internacionales, llegando incluso a conseguir un Oscar con la película El viaje de Chihiro. And the Oscar goes to Spirited Away, Hayao Miyazaki. Son un montón de películas las que fueron producidas por este estudio. Por mencionar de algunas, entre ellas estarían La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro que ya mencionamos, El castillo ambulante, El mio vecino Totoro, El recuerdo de Marnie, Ponyo en el acantilao y un montón de títulos más. En cuanto a las películas, casi todas guardan una similitud lo que son los rasgos de los personajes y tienen percuidado los detalles, sobre todo no referente a los fondos. El viaje de Chihiro, que ya vos mencionamos, ya hasta ahora la única película de animación japonesa que gana un Oscar, aunque también ganó un Osu de Oro. La película cuéntanos la historia de Chihiro, una mocina que se está mudando con los sos pas y en medio del viaje vese transportada a un mundo diferente no que manda lo sobrenatural y los elementos fantásticos. De algunas de las historias de las películas de Ghibli son creadas por ellos, pero otras están inspiradas en obras ya existentes, como puede ser El castillo ambulante, que está inspirado en una novela con el mismo título, o Llendes de Terramar, basado en una obra de Úrsula K. Le Guin. Una de las características para mí más destacables de los personajes de Ghibli es el papel de los personajes femeninos en esas películas. Suelen ser moces luchadores que se ven en situaciones súper complicadas. Así encontramos a Chihiro, que a pesar de estar en un sitio en sin los sos pas y ser una niña, desenvuélvese y resuelve todos los problemas que se imponen. A la princesa Mononoke, que lucha contra los que intenten destruir el bosque. O incluso a Sophie, que ya es el personaje más débil y a lo largo de la película vuélvese una persona independiente y que puede resolverse sin ayuda de nadie. Casi todas las películas tienen también una moraleja o nos dan una lección. En el caso de Mononoke, no deja de ser una alusión a la destrucción de lo que ya los entornos naturales para hacer nuevas construcciones. En el caso de Ponyo en el acantilao, por ejemplo, falanos de la contaminación. Y en el caso del Sophie, que la vida puede dar un giro de 180 grados en cualquier momento. Creo que no fai falta decir que con la popularidad que tienen los estudios Ghibli, es una también de las principales fuentes para los cosplayers. Y si queréis afondar más en lo que son los estudios Ghibli, aparte de verles películas, obviamente, tenéis un montón de libros publicados que falen de ellos, como los de la editorial Dolmen, que tienes publicadas 2 antologías y de algún otro sobre la historia de los fundadores. Y hasta aquí el programa de hoy, que como bien sabéis estamos rodando en Disfraces el Toldo.